Escribí algo el día de hoy, dice de la siguiente forma: existen diferentes términos que pueden significar lo mismo. A estos términos, conceptos o definiciones se les llama sinónimos. Pueden significar lo mismo o estos pueden relacionarse entre sí para indicarnos que se trata de algo similar o parecido, tales como almas heridas, corazones partidos, heridas internas abiertas, corazones quebrantados, y que todas estas personas, almas heridas, corazones partidos, heridas abiertas, todas esas personas requieren de algo que se llama sanidad interior, o como el tema del día de hoy que le pusimos, emocionalmente sanos. La sanidad interior o emocionalmente sanos se ha definido como el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de heridas y traumas del pasado, producidas por otras personas u otras circunstancias. Es decir, hay personas que sufren interiormente y que ese sufrimiento no les permite funcionar, desenvolverse o desarrollarse adecuadamente. Para usar la terminología bíblica, son personas que están o se sienten pobres, endeudados, afligidos, abatidos, quebrantados de corazón, cautivos, presos, ciegos, amargados, etcétera. Las heridas internas abiertas, o como lo dije desde un principio, cualquier definición o concepto que sea relacionado, impiden disfrutar la vida abundante en Cristo. Jesús lo dijo: el ladrón vino para hurtar, para matar, para destruir, pero yo he venido, hablando Jesús de sí mismo, a dar vida y vida en abundancia. Por tanto, se requiere una transformación y una renovación de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y la mente por medio de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Por eso hoy vamos a hablar de un tema que se llama los quebrantados de corazón. Vamos a la Biblia, por favor. Lucas, capítulo 4, versículo 16 al versículo 20. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 20. Lucas capítulo 4, versículo 16 al versículo 20. Muy bien. En este pasaje es el fundamento bíblico de que dentro del ministerio de Jesús, Él estuvo facultado para ministrar sanidad interior. Ahí lo demostramos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, versículo 17.
y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, primera cosa, para dar buenas nuevas a los pobres. Versículo 19, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Versículo 19, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Me llama la atención porque el rollo que le dieron a Jesús tiene que ver con una profecía que se escribió, dicen los historiadores bíblicos, que por lo menos 500 años esa profecía se escribió para que se cumpliese. Y entonces vamos a Isaías capítulo 61. Para ver qué es lo que dice el profeta Isaías. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Si usted se da cuenta, la traducción del Nuevo Testamento es en griego, y el lenguaje del Antiguo Testamento es en hebreo o en arameo. Y leímos Lucas, y Lucas habla que se le ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Isaías dice a los abatidos. ¿Verdad que sí? Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Algo que me llamó la atención es que tanto Isaías en el capítulo 61 que estamos leyendo, como Lucas en el capítulo 4 que leímos, ambos hablan de algo igual, quebrantados de corazón. Significa que no se alteró la definición, no se alteró el concepto, se quiso dar la interpretación correcta del término para que pusiéramos especial atención en quiénes son los quebrantados de corazón. ¿Qué es lo que va a hacer Dios en favor de esos quebrantados de corazón? ¿Cuál es la medicina para una persona que tiene quebrantamiento de corazón? O dicho de otra manera, en lenguaje vulgar, que tiene el corazón roto. Así que a mí me surge siempre una pregunta. ¿Quién es una persona con el corazón roto? ¿O qué características tiene o debe de tener una persona que tiene el corazón quebrantado? No estoy hablando de un adolescente que sufrió una desilusión amorosa y ahora le dice al papá o le dice a la mamá que no puede comer, que no puede dormir, que se la pasa triste, que se la pasa llorando porque tiene el corazón roto. La Biblia y yo no me estoy refiriendo a ese tipo de personas. Quiero establecer un fundamento para saber a quién vamos a dirigir nuestro mensaje. Quiero establecer, como si fuera un doctor o un médico, un diagnóstico para saber qué puedo recetar.
¿Quién es una persona que sufre de quebrantamiento de corazón? Por eso inicié leyendo lo que escribí. Que existen diferentes términos que pueden significar lo mismo, o que estos pueden relacionarse entre sí, para indicarnos que se trata de algo similar o algo parecido. Y entonces empecé a hablar de términos como almas heridas, corazones rotos, personas afligidas, personas desesperadas, personas que sufren de estrés, personas que tienen ansiedad. Esto tiene que ver con nuestras emociones, tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con la forma de pensar. Y parecería ser que esto no tiene nada que ver de espiritual. Y déjeme decirle algo, la parte emocional y la parte espiritual son inseparables. El problema de algunos líderes espirituales es que nosotros creemos o pensamos que una cosa es la parte almática o emocional y otra cosa es la parte espiritual. Y aunque sí es cierto que somos seres tripartitos y que una cosa es el alma, otra cosa es el cuerpo y otra cosa es el espíritu, hay ocasiones que hay una línea muy cerrada que no podemos saber si tenemos un problema emocional o un problema espiritual. Así que regresamos, ¿verdad?, a nuestro pasaje. Donde Jesús ha ejercitado su ministerio en otros lugares. Ha predicado la palabra de Dios. Ha sanado enfermos. Ha limpiado leprosos. Ha resucitado muertos. Jesús ha tenido un ministerio muy activo, pero ese ministerio o esa función no la ha desempeñado con la gente que lo conoce. No lo ha ejercitado en el lugar donde se desenvolvió, donde se crió. Lo ha hecho en lugares donde no lo conocen, en lugares donde no se relaciona con las personas. Y entonces llega la hora de la verdad. Tiene que ejercer su ministerio, tiene que ejercitar su función donde se crió, en el lugar donde lo conocen. Es muy fácil desarrollarse, desenvolverse, ejercitar funciones con personas que no nos conocen y en algunos lugares en donde no nos conocen. Es muy fácil pasar desapercibido. Es muy sencillo ejercitar cosas con personas que no nos conocen y en lugares donde no nos conocen. Pero lo complicado, pero lo difícil es hacer cosas donde nos conocen.
¿quién mejor nos conoce? Las personas que están más cerca de nosotros. Esas personas son las que realmente nos conocen. Saben cuando estamos enojados, saben cuando estamos tristes, saben cuando estamos contentos, saben cuando estamos desilusionados, saben perfectamente cuando hay algo que no cuadra con nosotros. Es en ese momento que esas personas, por la cercanía que hay con nosotros, nos conocen. Los veo muy serios, muy serios. ¿A qué horas tengo que terminar? Pues sí, pero ¿a qué horas me dieron el lugar? Porque yo ahí tengo que se acabó el tiempo. Tengo 10 minutos, está muy bien. Quiero decirle que las principales personas que tienen corazones rotos o personas que se desilusionan de nosotros son aquellas con las que convivimos o tenemos mayor cercanía con ellas. Yo puedo ser capaz de romperle el corazón a mis hijas porque vivo con ellas. Soy capaz de romper el corazón a mi esposa porque vivo con ella. Soy capaz, ¿verdad?, de romperle el corazón a un empleado de confianza porque tengo relación con esa persona. Y afecto directa e indirectamente a todas esas personas que están alrededor de mí. Entonces, la primera característica para identificar que una persona tiene el corazón roto o es un quebrantado de corazón, es una persona que ha convivido contigo. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser un compañero de trabajo, puede ser alguien que está muy cercano a ti, porque hay una afectación directa. Jesús inicia su ministerio en un lugar donde lo conocen. Por eso más adelante se expresan de esa manera, que este no es el hijo del carpintero, porque conocen a su papá, saben que su papá es José el carpintero, y saben que su mamá es María, la que cuestionaron su virginidad, la que cuestionaron su reputación. Estas personas que están escuchando a Jesús en una sinagoga, en un auditorio como este, saben perfectamente quién es ese hombre que se está levantando a leer el libro del profeta Isaías. Así que la primera o la segunda pregunta mejor es: ¿a cuántas personas cercanas a nosotros les hemos roto el corazón? Y le seguimos rompiendo el corazón. Y le seguimos quebrando el corazón. No sé si así sea, pero quiero imaginármelo. Si Jesús es humano, piensa como humano.
Si Jesús fue humano, sintió como humano. Si Jesús fue humano, lloró como humano. Si Jesús fue humano, se enojó como humano. Si Jesús fue humano, se preocupó como humano. Si Jesús fue humano, murió como humano. ¿Cuál tendría que ser la diferencia entre nosotros y Jesús? Desde el punto de vista que Jesús se hizo hombre. Dice la Biblia que todos los ojos de esas personas que estaban en la sinagoga, en ese auditorio, que formaban parte de esa audiencia, todos los ojos de esos hombres estaban fijos en él. Entonces, si Jesús fue humano, sabe cosas de humanos. Sabe cómo te sientes tú en algún momento de tu vida. Si estás triste, si estás desesperado, si te ha faltado la fe, si tienes tribulación, si tienes enfermedad, si tienes temor, si tienes depresión, si tienes ansiedad, si tienes doble ánimo. Si has experimentado rechazo, si hay desosiego, entonces Jesús se levanta en medio de la gente que lo conoce, que conocen de qué familia es, que conocen a su familia, que conocen a sus padres, posiblemente que conocen a sus hermanos, que conocen a sus amigos, que conocen a qué se dedica. En medio de esa audiencia, él se levanta y dice: Dios me ha capacitado. Y lo primero es que dice: para dar buenas noticias. Las buenas nuevas o el evangelio que predica Jesús son buenas noticias. El ser humano está acostumbrado a recibir malas noticias, pero Jesús se levanta en medio de su audiencia y dice: Dios me ha capacitado para traerle buenas noticias. ¿Cuál sería una buena noticia cuando tú estás pasando por tribulación? ¿Cuál sería una buena noticia cuando tú estás pasando por preocupación? ¿Cuál sería una buena noticia cuando tú estás pasando por una aflicción? Por una enfermedad de un familiar. Por ejemplo, yo acabo de recibir una buena noticia. Mi suegro entró a las 5 de la tarde a una intervención de cerebro. Y el cirujano dijo: todo salió como lo planeamos. Es una buena noticia para nuestra familia, es una buena noticia para mi esposa, para mis hijas, para mi nieta. Entonces Jesús solo da buenas noticias. Jesús está capacitado para dar puras buenas noticias. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La segunda cosa, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces, una persona
que está quebrada necesita sanidad. Una persona que tiene el corazón roto necesita restauración. Una persona que no está emocionalmente sana necesita una medicina. Yo no sé qué opinen los psicólogos de lo que yo voy a decir, pero yo creo, es algo muy personal, pero yo creo que alguien no puede llevar a una persona a donde esa persona antes no ha ido. Si lo aplico a la parte espiritual, yo no puedo infundir fe a una persona si antes yo no he tenido una necesidad para hacer valer mi fe. Yo no sé qué es perder a un hijo. Sé que es perder a un hermano. Sé que es perder a unos padres. Pero no sé qué es perder a un hijo. Pero Jesús entiende quién es un quebrantado de corazón. Él sabe la condición de los seres humanos. Y entonces aquí recibe una capacitación sobrenatural. Porque miren lo que dice la Biblia, y con esto quiero terminar. ¿Me ayuda el teclado, por favor? Juan capítulo 19, verso 32. Jesús está capacitado sobrenaturalmente. Él sabe cuál es la medicina para un quebrado. Jesús está en la cruz. Los líderes religiosos de su tiempo les preocupaba que unos hombres estuvieran en la cruz porque iban a tener una fiesta. ¿Le puedo regresar? Creo que es del versículo 30. 31. Ahí está. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, una fiesta judía,
a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato, el gobernador, que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de ahí. Ahora sí, versículo 32. Vinieron pues los soldados y lo primero que hicieron fue quebrar las piernas de uno de los que estaban colgados en la cruz. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Si ustedes recuerdan la historia bíblica, hay 3 personas crucificadas. Jesús en medio. Y a esas 2 personas que crucificaron con Jesús, les quebraron las piernas. Porque la característica de la cruz es que entre más sufrimiento y mayor agonía pudiera tener la persona que estaba crucificada en la cruz, era más humillante para él. Pero dice la Biblia, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Dicho de otra manera, Jesús ya había muerto y las otras 2 no habían muerto. Entonces los que no habían muerto, para apresurar que se murieran, qué tremendos los romanos, especialistas en aumentar la agonía y el sufrimiento. Les quebraron las piernas. Yo digo, ¿va? Pues mejor ya. No, les quebraron las piernas en lugar de matarlos. Pero cuando llegan a Jesús, versículo 43 dice, no le quebraron las piernas. Versículo 34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por eso digo que un ciego no puede guiar a otro ciego, ambos caerán al hoyo. Pero Jesús recibe una asignación divina. Él dice que tiene unción para ministrar sanidad a los quebrantados de corazón. Pero entonces esa persona tiene que experimentar quién es un quebrantado de corazón. Eso es lo que trato de explicar. Por eso hice el ejemplo de que yo no sé qué es la pérdida de un hijo. Yo no lo he experimentado, yo no lo he vivido. ¿Qué siente una persona que pierde a su hijo o a su hija? ¿Cuál es la experiencia emocional, mental, psicológica? ¿Qué le provoca? Pero Jesús sí lo sabe, porque Él está en la cruz. Entonces dice que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Versículo 34. ¿35, perdón? ¿O ya no tiene? 34. Quiero terminar leyendo esto. Pero los soldados decidieron no quebrar sus huesos, como ya lo leímos. En cambio,
abrieron su costado con una lanza, para verificar que estaba muerto. El líquido acuoso, probablemente en exceso de plasma que se había acumulado en el pericardio, la membrana que recubre el corazón. La sangre era una indicación de que la lanza atravesó el corazón o la arteria aorta, como también el pericardio. El hecho de que sangre y agua brotaron separadamente de la misma herida parece indicar que la muerte había ocurrido algún tiempo antes de que la herida fuera afligida. De modo que la sangre de Cristo, aún en el área del corazón, ya había comenzado el proceso de coagulación. Dicho de otra manera, la muerte de Jesucristo es la medicina adecuada para ministrar sanidad interior. Para restaurar los corazones rotos, para vendar a los quebrantados de corazón, para dar buenas noticias a los afligidos. No es la terapia psicológica, aunque no estoy diciendo que no ayude la terapia psicológica. No estoy diciendo que sea la consejería pastoral, aunque la consejería pastoral también puede ayudar. Pero realmente lo que va a ministrar sanidad interior a una persona es el corazón partido de Jesús. La lanza atraviesa el costado y atraviesa el corazón de Jesús. Por eso Jesús nos entiende. Cada que tú tienes un sufrimiento, cada vez que tú tienes un menoscabo en tu alma, cada vez que tú sufres de aflicción, la medicina se llama Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, dice Isaías, a los afligidos. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Por lo tanto, mientras estemos aquí en la tierra, nos vamos a enfrentar a circunstancias complicadas. Vamos a vivir circunstancias difíciles. Mientras estemos en este planeta Tierra, algunas ocasiones nos va a sorprender la muerte de algún amigo, de algún familiar, de algún ser querido. Algunas otras veces nos va a sorprender la ruptura familiar, la rebeldía de nuestros hijos. El divorcio, la separación, la infidelidad. Y vamos a tener el corazón roto. Vamos a tener el corazón quebrado. Pero ahí está la unción sobre Jesús.
Ahí está la sangre y el agua que salió del costado de Jesús. Dicho de otra manera, ahí va a estar la cruz del Calvario. Ahí va a estar, ¿verdad?, esa cruz, como cuando en el desierto el pueblo de Israel empezó a sufrir de mordeduras de serpientes. Mortandad. Y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente de bronce y dile a todos esos que están muriendo que miren a esa asta que está en lo alto, la miren, y cuando la miren, aunque hayan sido mordidos por esas serpientes venenosas, serán sanos. Por eso Jesús lo dijo más adelante en el Nuevo Testamento: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así que cuando estés afligido, porque vas a estar afligido; cuando estés triste, porque vas a estar triste; cuando estés desilusionado, porque vas a estar desilusionado; cuando estés, ¿verdad?, sin rumbo, sin dirección, mira a la cruz y ella va a traer sanidad para tu vida. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que la cruz puede traer sanidad? ¿Tú crees que la cruz puede ministrarte sanidad? Entonces miremos a la cruz, miremos al Señor, miremos a Jesús ahí crucificado junto a esas dos personas que ya han muerto, porque el costado trae sanidad a los corazones quebrantados. Ten la bondad de ponerse sobre tus pies.